Buenas tardes y bienvenidos sean todos nuevamente a este espacio de Meetup 2020, nuestro cuarto día, el día de branding. Continuamos con nuestra segunda charla del día, pero antes quiero invitarlos para que dejen sus comentarios y opiniones en nuestra cajita de comentarios de Facebook y estaremos más adelante leyendo sus preguntas. Asimismo, si ustedes quieren compartir esta transmisión, lo pueden hacer para que más personas se unan a este evento Meetup realizado por la Universidad del Rosario. No olviden compartir nuestro hashtag Meetup 2020 en todas sus redes sociales. Continuamos con nuestra segunda charla del día de hoy. Para ello contamos con Gustavo Konigser, experto en branding. Gustavo es argentino, es Managing Director para Hispanoamérica de Future Brand, la consultora global de estrategia y creación de marca del grupo Interpublic, y codirige las oficinas de Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, México. Gustavo integró la primera promoción de egresados de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires en 1987. Actualmente dirige proyectos de Future Band en toda América Latina, especializándose en temas de marca destino. Bajo su dirección general se desarrollan los proyectos de marca país Perú, Costa Rica, Chile, Argentina y Haití, así como de varias marcas sectoriales y de origen. Dirigió y dirige proyectos de branding de empresas latinoamericanas tales como DirecTV, CMR, Falabella, Sodimac, Entel, Loma Negra, Mall Plaza, BCP, Comex, Superliga Argentina de Fútbol, Banco Superview, Banco de Bogotá, Grupo Aval, Aerolíneas Argentinas, entre otros. Le damos la bienvenida a Gustavo y damos inicio a la charla Marca País, Origen y Destino. Bienvenido, Gustavo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Espero que estén viendo aparte mi presentación. Esto también es importante. Y bueno, desde ya, buenas tardes a todos ahí en Bogotá o en donde sea que estén. Gracias además a la universidad por haberme permitido, por permitirme tener este espacio para compartir con ustedes estos conocimientos que a lo largo del tiempo de alguna forma hemos ido incorporando en la empresa. Y gracias por la presentación, por supuesto. En Future Brand voy a hablar naturalmente un poco de mí, pero también voy a hablar de la empresa que finalmente es la que a lo largo del tiempo me ha permitido ir desarrollando, como les digo, toda esta experiencia en este tema tan particular que tiene que ver con las marcas país. Eh, Siempre decimos que el futuro no llega, sino que el futuro se va creando a medida que uno naturalmente se va enfrentando con las acciones, con las distintas realidades que le toca vivir, lo va creando de a poco. Y en ese sentido, también en ese mundo en el que nos toca transcurrir, en el que todos estamos, también están las marcas. Y mientras ustedes van adivinando cuáles son los logos que están ahí, un tema importante a tener en cuenta es que precisamente las marcas no son solamente logos, no se refieren exclusivamente a un simple recurso de identificación, sino que en realidad van mucho más allá. Para nosotros, en ese sentido, las marcas son o están compuestas por dos grandes partes. Una es el propósito y la otra la experiencia. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de propósito y experiencia? En realidad nos referimos por un lado a aquello por lo cual las marcas se proponen un camino, se plantean como una idea a seguir hacia el futuro, de ahí también esta referencia que hice al principio acerca del futuro, pero por otro lado tienen que prometer algo el día de hoy, tienen que poder hablar de la experiencia específicamente. En este sentido, la suma de ambas partes define cuál es el concepto general, la idea de marca. ¿Y por qué también estamos mostrando esta cantidad de personas que están ahí caminando, probablemente no respetando la distancia social, pero de alguna forma sí en la vía pública? Claro, hablamos más fuerte, en todo caso me acerco más. Ahí se escucha un poco mejor.
¿Sí? Vale. Bueno, decía que la gente es precisamente quienes son los depositarios de las marcas. O sea, un tema importante es ese, que las marcas finalmente a través del propósito y de la experiencia viven en la mente de las personas. Pero no solamente viven en la mente de las personas, sino que aparte se las podría definir también como una relación que establecen los consumidores y los usuarios con los productos y los servicios, con las empresas o con finalmente las instituciones o cualquier cosa que se le pueda poner una marca, pero en realidad es una, como decimos en inglés, es más a gut feeling thing, o sea, es algo que te tiene que llegar de alguna manera a las entrañas, tiene que existir una cosa más que te genere idealmente algún tipo de reacción que vaya más allá de la puramente racional. Por eso, una de las formas por las cuales nosotros definimos precisamente a las marcas es como vínculos emocionales entre las audiencias y los emisores de los mensajes. En el caso de los países, en el caso de los destinos, imagínense ustedes que todos estos son los países, no todos necesariamente, pero hay muchos países del mundo que están ahí tratando de hacerse ver, tratando de hacerse conocidos, tratando de llamar la atención, y justamente cada uno de ellos podría llegar a requerir en todo caso tener una marca, y cuando multiplicamos eso no solamente a países, sino que lo llevamos a destinos en general, a ciudades, a provincias, a regiones, a departamentos, a alcaldías, etcétera, etcétera, nos encontramos con una importante actividad de comunicación que naturalmente todas las entidades que quieren promocionarse van a querer llevar adelante, y naturalmente las marcas son una de esas herramientas que tienen para promocionarse. A partir de ahí y a lo largo de los años también se han ido construyendo lo que decimos que son los estereotipos. ¿Qué cosas son los estereotipos? Si son buenos o si son malos. En realidad, los estereotipos son las construcciones que a lo largo de los años hemos ido recibiendo nosotros como eh, receptores de mensajes, receptores de historias. Desde chiquitos, cuando vamos al colegio, en realidad nos explican cómo fue la historia de la civilización y cómo el lejano oriente y Europa y la conquista americana y qué pasa en los otros continentes y tal. Y la definición de las naciones va generando de alguna manera una referencia o una relación que existe entre un determinado perfil, entre un determinado modo de ser, entre un determinado espíritu y una nacionalidad. En este caso, por ejemplo, tenemos, me parece que hay algo mal aquí. Ok, ahora puede ser que mejor. Y entonces, ¿por qué hablamos de esta diferencia, digamos, y por qué antes estaba mal y ahora parece que está mejor? Porque en realidad es de lo que nos han hablado a lo largo de los años. Pero fíjense que cuando veíamos los adjetivos, no necesariamente en el mismo orden que nosotros podríamos llegar a esperar que estuvieran en relación con los conceptos que estaban a la izquierda de la pantalla, nos sonaba algo raro, y en realidad tiene que ver con eso, con el establecimiento de una serie de ideas que uno define a lo largo, insisto, de los años, y que en el fondo es la mejor representación de la realidad que uno puede hacer a través de las marcas. Sin embargo, una de las funciones precisamente de las marcas país o de las marcas destino es la de corregir estereotipos, es la de tratar de entender o de hacer entender, mejor dicho, a las audiencias que hay ciertas cosas que no son necesariamente como a nosotros nos las han enseñado en el colegio. ¿Qué es lo que ocurre también? En América Latina tenemos un promedio, vamos a decir, para hacer números redondos, de 200 años de creación de las naciones. Están más o menos cumpliendo a lo largo de esta década, o han estado cumpliendo nuestros países este aniversario, digamos, de nuestras respectivas independencias, y eso de alguna manera va creando una forma de interpretación de cuáles son esos perfiles, pero los tenemos muchos más arraigados en relación con lo que viene de Europa, lo que viene del lejano oriente, porque claro, nos llevan unos cuantos siglos de ventaja. Imagínense que estamos hablando de probablemente
20, 25 siglos versus 2. Y eso evidentemente se traduce en una serie de imágenes que nos van conformando una representación mental en cada uno de los casos en los que nosotros tenemos que desarrollar un proyecto de marca. Aquí algunos casos de marcas en los que hemos estado trabajando o con los que hemos estado trabajando nosotros en Future Brand a lo largo de la última década y media, diría yo, y también entender que hemos desarrollado un método de análisis, que es un análisis que viene desde el año 2005, que lo comenzamos por primera vez, se denomina Country Brand Index, tiene el formato actualmente denominado de Country Brand Report. Sacamos hace poquitos meses el último reporte que precisamente habla de cómo es la percepción que se tiene de los países de América Latina en el resto del mundo, y eso nos ha permitido interpretar que a las marcas país se las puede analizar a partir de una serie de factores que empiezan por entender cuándo a una marca se la puede conocer, cuándo se puede establecer una relación de familiaridad, cuándo se puede además empezar a hablar de las asociaciones que esa marca dispara o despierta, y luego eventualmente cómo transformar esa interpretación de la realidad de la marca de ese país o de ese destino en una acción o en una serie de acciones que van más hacia lo que tiene que ver con la preferencia, consideración, visita y recomendación. Temas que naturalmente ahora están un poco puestos en jaque en vista del momento tan particular que estamos viviendo, acerca de lo cual, si el tiempo alcanza, voy a hacer algunos comentarios al final. Estas asociaciones que están ahí representadas en esa rueda de colores son, por un lado, por el lado del propósito, el sistema de valores, la aptitud para los negocios y la calidad de vida, y por el lado de la experiencia, el origen, el turismo y el patrimonio y la cultura de un país. En realidad, yendo ya más un poco a la cuestión práctica y funcional de una marca país o de una marca que promociona, insisto, un lugar, un destino, el propósito es posicionarse en la mente de los potenciales turistas, importadores e inversores. Hablamos de estos perfiles específicamente porque nos encontramos con que son las principales actividades con las cuales existe algún tipo de trade, de relación comercial, en donde la marca país tiene algo que decir. Y acá un tema también importante a mencionar, que es que las marcas país son precisamente lo que mencioné hace un ratito, herramientas comerciales. Lamentablemente, para quienes son los soñadores acerca de que la marca país puede reemplazar en algo al espíritu nacional o puede hacer que la gente se sienta más unida, puede ser, pero la verdad es que funcionan inicialmente como herramientas comerciales que promueven el turismo, que promueven los productos, por eso precisamente los importadores de productos en otros países para que quieran comprar nuestros productos, y promueven también las inversiones en el país, ¿verdad? O sea que generan economía de alguna forma, generan algún tipo de actividad comercial y económica que en el fondo sirve para reforzar y mejorar la situación económica de las personas. Por eso en el fondo también son un actor importante en lo que podríamos denominar la economía de un país. Siempre teniendo esto sí en cuenta un enfoque y una metodología claros, y que además deberían idealmente involucrar a todos los actores desde un principio. En nuestros estudios que llevamos a cabo, como les dije, hace ya varios años, hacemos una consideración acerca de lo que denominamos marcas país y países, simplemente, que no tienen marca. Y encontramos que los países son siempre, van siempre detrás de lo que son las marcas país. En otras palabras, los países que logran establecer una marca en la mente de las personas generan mejores performances en lo que tiene que ver con las recomendaciones a familia y amigos, en la consideración para hacer buenos negocios, en la consideración de visitas, etcétera, etcétera.
Cuando hablamos de las áreas de acción, nos tenemos que referir, como mencioné antes, a estas principalmente, que son el turismo, las exportaciones, las inversiones y también el mundo de la cultura, porque en un punto necesitamos, como mencioné antes, que todos los que interactúan en esos mundos estén además involucrados e interactuando en relación eh, con las distintas entidades que tienen a su cargo la comunicación de las marcas. Y acá nos vamos a encontrar, como verán, con la opinión pública, con las cámaras empresarias, con los políticos, los dirigentes, los medios de prensa, los funcionarios públicos, etc. Todos ellos de alguna manera van a estar siempre impactados o siendo impactados por la comunicación de una marca país. En síntesis, si tuviéramos que decir para qué sirve desarrollar una marca país, nos encontramos con que sirve principalmente para comunicarse con el poder, con la economía, para construir una ventaja competitiva, para establecer una fuente de valor económico, para atraer talento e inversión, como una fuente de diferenciación también en relación con lo que mencioné antes, que es el ubicarse dentro de ese mapa de un montón de banderitas que vimos al principio, para corregir los estereotipos a los cuales también me referí en algún momento, y para tratar de alguna manera de expresar una idea central y única que sea visionaria y al mismo tiempo consistente. Nosotros en ese sentido tenemos que poderle pedir a la marca de un país que sea importante en lo que se refiere a sinergizar, es decir, a concentrar y enfocar los esfuerzos de la marca, a integrar, esto es, permitir que tanto el sector público como el sector privado tengan un punto de contacto y puedan efectivamente llevar adelante una política de comunicación del país que finalmente a quien está del otro lado no le importa demasiado si el que está hablando es en nombre de un país, es una persona de la función pública o de la función privada. Y por último, hacia el interior del país, concretamente hacia lo que es el público interno, permitir tomar conciencia y generar autoconfianza de cuáles son las cosas buenas que tiene el país. Si quisiéramos transformar esto en una suerte de fórmula para llevarlo al campo de la matemática, podríamos decir que el turismo, más las exportaciones, más las inversiones, más la cultura de un mismo país, todo eso multiplicado por la experiencia que se vive sobre el propósito que ese país tiene para ofrecer, generan el mejor de los resultados en relación con la marca. ¿Qué ocurre cuando además tenemos que llevar esto a la realidad, como nos ha pasado en varias ocasiones a lo largo de los años? Empezamos por entender que existen dentro de cualquier proceso de marca país dos grandes momentos de todo proceso de creación de marca país. Por un lado, el de la proyección y por otro el de la acción. El de la proyección es, como en todo proceso de diseño, una etapa proyectual y proyectiva al mismo tiempo. Esto es entender que uno tiene un punto de partida y un objetivo que es terminar con el producto, que es la marca, a la cual después va a tener que poder ponerla en acción. Ese producto comienza por una etapa, como mencioné, proyectiva, en donde nos metemos de lleno en el problema, empezamos a entender cuáles son los componentes que tiene, en este caso, el país para ofrecer. Hacemos una inmersión en su realidad, a partir de ahí analizamos la situación y generamos un diagnóstico. De ese diagnóstico partimos con la base para poder desarrollar el producto en el sentido creativo del término. Es decir, creamos una idea, creamos un propósito, creamos un ideal de experiencia, unos elementos que finalmente le dan forma y tangibilizan a la marca. Hablamos acá de los insights, hablamos también de los atributos de marca, del perfil, de la propuesta de valor, de la arquitectura de marca. Hablamos además de cómo eso se expresa visualmente, verbalmente, experiencialmente, y una vez que tenemos eso definido, o por lo menos tenemos cuáles son las rutas a las cuales queremos
de alguna manera apuntar, pasamos a una etapa de evaluación. Inevitable, necesaria para poder dormir tranquilos, pero hay que evaluar todo, hay que entender cómo la gente percibe esa comunicación que queremos hacer, porque siempre se necesita escuchar al otro, se necesita ver con los ojos del otro lo que uno está creando y generando. Y cuando volvemos de ese momento de evaluación, naturalmente tenemos que pasar a un momento que lo denominamos productivo generativo, en donde generamos precisamente todas las herramientas que van a dar lugar a la posible y posterior implementación de este objeto, de este vehículo de comunicación que va a ser la marca. Pasamos ahí a la etapa de la acción. Y la acción en general ya queda, por decirlo así, fuera del ámbito creativo, del ámbito del diseñador, del ámbito del consultor. Más bien pasa a manos del ejecutor, del gestor. Se necesita oficializar, en este caso, la marca, se necesita que haya una aprobación desde lo más alto de la cúpula del poder de un país para que desde allí se pueda socializar. Esa socialización implica darla a conocer a quienes finalmente son esas audiencias, esos grupos de interés a los cuales también me referí unas láminas más atrás, y que de alguna manera son quienes le van a dar este respaldo interno, este apoyo para el momento en el que sea necesario salir a comunicarla al mundo. Y luego viene este lanzamiento, el lanzamiento que es la puesta en marcha de todo este proceso en forma fáctica, en donde comenzamos por un lanzamiento interno, siempre antes para adentro y luego para afuera, y terminamos con un proceso que lo denominamos el de gestión pública, que es naturalmente el de que cada país tenga, como por ejemplo lo tiene Colombia concretamente con ProColombia, y como lo tienen la mayoría de los países del mundo que han llevado hacia adelante procesos de creación de marcas país, que tengan efectivamente, como decía, una posibilidad de gestionarla de una forma constante, rigurosa, respetuosa del alcance, respetuosa de los mensajes, cautivante o cautivadora, digamos, que de alguna forma refleje todo lo que nosotros queremos reflejar con el concepto inicial a lo largo de los años, por todo el tiempo que la marca pueda perdurar. Como no soy un gran teórico, lo que siempre hago en estos casos es contar un par de ejemplos. Aquí traje dos ejemplos, que uno es bastante conocido, el otro es menos conocido, pero es más nuevo. El primero, con mostrarles probablemente esta imagen, ustedes ya sepan de qué país estoy hablando, y esta es una de las grandes ventajas que tienen algunos países. Tienen algo importante, tienen algo identificatorio, tienen algo que de alguna forma los ha podido representar a lo largo de los años, independientemente de cuál sea la actividad que la marca país haya llevado a cabo. Pero cuando nosotros vemos Machu Picchu, en realidad entendemos que Perú está naturalmente por detrás de ese mensaje, y comenzamos, a ver, bien dirigidos obviamente al mundo del turismo en este caso, pero sin embargo, por suerte, Machu Picchu representa algo más que el mundo del turismo. Por eso es bueno referirse y encontrar cuál es el insight que propone, en este caso, una cultura como la que tiene este país vecino, de forma tal que podamos aprovecharlo, ese mensaje, del mejor modo, como para poder apalancarnos sobre él y crear una propuesta de valor para una marca país. Aquí, para contarles rápidamente cuál fue el proceso, iniciamos con una primera parte que tiene que ver con este análisis, esta inmersión, que fue entrevistar a algo así como a ciento y tantas personas del sector público, del sector privado, funcionarios, gente de la cultura, de la literatura, de la gastronomía, del arte, también a gremios, cámaras, asociaciones, etc. Pasamos luego a realizar también encuestas personalizadas a peruanos residiendo en el exterior y a extranjeros, y luego
trabajamos también en un equipo importante de expertos nacionales que conformaban lo que denominamos nosotros una suerte de cámara de resonancia para poder también tener un interlocutor del otro lado que pudiera entender qué era lo que nosotros también estábamos proponiendo como, como marca, ¿verdad? Digamos, como concepto de marca. Una vez que obtuvimos toda esa información, pasamos a esto que denominamos en el esquema que mencioné antes, el momento productivo creativo. Aquí creamos literalmente una serie de protoplataformas, así las denominamos, que son en realidad ideas de marca que apuntan a encontrar un lugar en la mente de las personas al futuro. Esto es, ¿cómo vamos a hacer que los demás nos vean? ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Cómo nos podemos apalancar sobre lo que tenemos y al mismo tiempo proponer hacia adelante una idea de crecimiento, una idea de futuro? Sobre estas ideas que vemos ahí, cada una de las cuales apuntaba a una idea central o a un foco puesto en algún concepto principal, definimos a partir de ahí un set de 3 atributos que son polifacético, personalizado y cautivador, y con ellos 3 planteamos una idea que luego fue, por supuesto, más desmenuzada en distintas formas, a través de distintos mecanismos, y que nos dio pie a la creación de la identidad visual. Y aquí es donde viene el punto en el cual uno, para analizar cómo o cuáles son los activos que tiene para comunicar, naturalmente tiene que empezar a mirar a su alrededor. Esto fue lo que hicimos cuando se trató de encontrar activos marcarios que nos permitieran efectivamente comunicar algo del país sin necesariamente caer en una única expresión que pudiera ser demasiado sesgada. Y cuando empezamos a mirar un poco cuál era la base cultural del Perú, que por suerte tiene una de los reconocimientos que la UNESCO brinda a determinados lugares del mundo, conocidos como cunas de la civilización. Son solamente 6, y uno de ellos es Perú. Entonces encontramos que hay mucha relación y referencia a estas formas espiraladas y circulares en muchas de las culturas incaicas y preincaicas también. Y eso nos dio lugar a una propuesta de marca que se expresa de esta forma. Bueno, esta marca que vemos aquí, que por suerte, como decía antes, una marca no es solo un logo, este es el logo, ¿verdad? Este es el logo que creamos en ese momento, cumplió hace pocos meses 9 años de vida, lo cual, digamos, de alguna manera ya lo está llevando al terreno de la adolescencia, si quieren, pero bueno, en lo que tiene que ver con una marca país, ya diríamos que es una marca país bastante madura, y que naturalmente después tuvo todo un proceso de, como decíamos antes, creativo generativo o productivo generativo, en donde a lo que nos llevó fue al establecimiento de normas de aplicación, de incluso la creación de una tipografía propia, o la recreación, mejor dicho, de una tipografía para hacer una tipografía propia a través de la cual el país se comunica en todo lo que tiene que ver con tanto lo que es la promoción turística, pero también con la promoción de los productos, la atracción de inversiones, las comunicaciones oficiales en el exterior, etc. Las embajadas tienen en cada uno de los puntos de contacto
las así denominadas oficinas comerciales en el exterior, las OSEX, que cada una de ellas representa también a nivel comercial la marca, como para poder establecer un punto de contacto con interesados desde el punto de vista, insisto, del comercio. El día de lanzamiento, que fue en marzo del año 2011, la marca se presentó en 3 lugares casi al unísono: en Lima, de la mano del ministro de Comercio Exterior y de la directora de Marca País de ese momento, Eduardo Ferreiros e Isabela Falco respectivamente, y al mismo tiempo prácticamente en la Feria de Turismo de Berlín, por un lado, lo que llamamos la pata turística, y la pata económica o de negocios en nada menos que Wall Street, en la Bolsa de Comercio de Nueva York, con este gran telón que se puso por delante de las columnas para exhibir la marca país. Luego, al día siguiente, la portada de los principales diarios, dando a conocer que esta noticia había tenido lugar, y fue realmente un éxito desde ese momento. Por suerte ha habido mucha repercusión. La propia entidad encargada de la promoción de la marca y del desarrollo de la misma, que se llama Prom Perú, nos pidió inclusive después que hiciéramos una extensión de todo el sistema, o a todo el sistema de marca, con lo cual hemos creado una especie de familia de elementos de comunicación, y con la buena fortuna de que después el propio pueblo peruano, digamos, la propia gente del Perú ha comenzado a utilizarla en distintos formatos, se la ha ido, por decir así, apropiando, incluso en algunos casos hasta se la han ido tatuando o utilizando para representar a los propios negocios de cada uno. Esto luego, bueno, por supuesto en el medio existió el proceso de evaluación y de aprobación, pero bueno, lo importante aquí es que hubo también un alto, y lo sigue habiendo por suerte, un alto nivel de aceptación pública. Un caso totalmente diferente, mucho más reciente para nosotros, porque es una marca que literalmente se presentó el año pasado, en enero del 2019, es este país, un país también de América, el país que todos conocemos, que es Haití, pero con el que nos encontramos primero con estos conceptos. Están escritos en francés, que es el idioma del país, pero yo creo que ustedes van a entender las palabras que están aquí: corrupción, pobreza, inseguridad, catástrofes naturales, dictadura. Lamentablemente esa es la imagen con la que se lo reconocía al país hasta el momento en el que nosotros iniciamos el proceso. Creamos para ellos una idea de marca expresada aquí en francés, pero que quiere decir forjar oportunidades sólidas, y esta idea de forjar oportunidades y sólidas tiene que ver justamente con lo artesanal, la forja, que finalmente es una forma de artesanato en metal, las oportunidades, porque precisamente el país tiene para ofrecer eso, más que nada oportunidades a futuro, y lo de sólido en el sentido de que finalmente nuestro desarrollo de marca fue también parte de un proceso fondeado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba precisamente trabajando sobre el establecimiento del país como una posible economía a desarrollar, y que todavía lo sigue haciendo, y que todavía efectivamente sigue siendo eso, una propuesta hacia el futuro importante. Ahí, cuando tuvimos, así como mostré antes esta historia del Perú, cuando tuvimos que encontrar cuáles son los recursos que tenemos alrededor para poder encontrar un medio de expresión de la marca, porque finalmente todo también termina en un punto, en una expresión que tiene que ver con la denominación del país identificada con algo. Ahí encontramos que la expresividad es parte de la cultura haitiana, la transversalidad a lo largo de todos los segmentos socioeconómicos, la complejidad de la cultura y de la historia, porque la verdad que es una historia bastante compleja, que tiene muchas idas y vueltas, y sin duda la idea esta de oportunidad hacia el futuro. Eso nos permitió encontrar además un recurso, que es el recurso de la irregularidad expresiva y las terminaciones características de cierta cuestión artesanal, que, como mencioné antes, es uno de los factores más identificatorios que tiene
el país particularmente, y a partir de esa idea fuimos creando un símbolo tipográfico, logotípico, que lo que tiene de interesante, y es la primera vez que nos encontrábamos con esta situación, es que tiene que hablar en dos idiomas. El idioma oficial, o los idiomas oficiales del país en realidad son dos, que son el francés y el creole, y ambos idiomas en realidad tenían que poder representar a la marca de una forma cuasi similar. Y a partir también de esta creación de marca, se lanzó internamente primero con el video que vamos a ver ahora. Para nosotros todo un desafío también encontrar la manera por la cual hacer inclusive un lanzamiento interno. Aquí representantes también de funcionarios, tanto del banco como de las entidades del país, y el sistema de aplicaciones, que es un sistema también que tiene que representar otras cosas. No es lo mismo que veíamos antes en Perú y no es lo mismo que seguramente Suecia o Finlandia, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un país que tiene que poder promover otras ideas. Para ir cerrando, en vista de que tenemos poco tiempo más antes de pasar a las preguntas y respuestas, una serie de conceptos que nosotros por lo menos siempre representamos y un apéndice final que tiene que ver con el momento que estamos viviendo. Primero, esta idea de lo que denominamos las 3C. Las 3C en realidad están ahí representando a tres conceptos, finalmente, que son estos que ponemos aquí. Concepto es uno de esos conceptos, justamente consenso y compromiso. ¿A qué nos referimos con estos tres vocablos, con estos tres sustantivos? A que esta idea que mostramos al principio acerca de cómo desarrollar el proceso de una marca país, cómo entender qué función tiene que cumplir, cómo debe ser el proceso de desarrollo, cuáles son los ejemplos y tal. En el fondo, si podemos aplicar esta fórmula de las 3C, de alguna manera vamos a lograr el éxito que entendemos que toda marca país debería poder conseguir. Y el primero tiene que ver con el concepto, entender que hay un concepto detrás, esto que tratamos nosotros de encontrar en el caso de Perú o que tratamos de encontrar en el caso de Haití, y que finalmente todos los países pueden encontrar, con un proceso naturalmente de creación de marca, con un proceso además de introspección, de insight, de entendimiento, etc. Luego, ese concepto tiene que tener un consenso. ¿Qué quiere decir el consenso? Bueno, no necesariamente alinearse todos como soldaditos detrás de una orden, pero sí entender que hacia el exterior, en vista también de la gran polución informativa en la que vivimos hoy todos los seres humanos, es importante que se pueda entender que hay un solo mensaje, no 2, 3, 4 o 40. Idealmente cada país tiene que poder transmitir una idea. Esa idea tiene que estar consensuada. Al estar consensuada va a tener más fuerza el día de mañana para poder ser comunicada. Y de eso se trata el último concepto, la última letra C, que es el compromiso. Si todas las partes, habiendo consensuado sobre el concepto, se comprometen a llevar adelante las acciones necesarias para que cada uno aporte con su granito de arena lo que tiene que aportar para poder llegar a
a comunicar de la manera correcta y alineada, entonces seguramente sí vamos a tener esto que es idealmente poder mostrar al país de una forma que sea, ojalá, lo más parecido a lo que de alguna forma aparece detrás del telón. Este gráfico de alguna forma lo que pretende mostrar es cómo en el ideal de los mundos la marca país no es nada más y nada menos que una ventana, ni siquiera es una máscara o un filtro. Idealmente es una ventana que permite comunicar y conectar al país con el resto del mundo. Unos últimos comentarios, porque como no podía ser de otra manera, el COVID-19 nos está hablando de cierta anormalidad y si no, iba a parecer que esta charla era absolutamente atemporal y no lo es. Hablemos de 5 conceptos importantes como para llevarse a casa y que tienen que ver con qué está pasando con los países, las marcas y la realidad y la coyuntura en la que estamos viviendo. Por un lado, hay asociaciones que refuerzan la posición de una marca país y el contexto puede modificarlas. Esto tiene que ver que dependiendo, por supuesto, de cada país y de las audiencias, esto puede variar. Conclusión, no nos volvamos locos pensando que el contexto puede alterar por siempre la situación, pero que inevitablemente vamos a tener ciertas percepciones diferentes que tienen que ver probablemente con cómo se trató a la pandemia en el país correspondiente o cómo están comunicándose las noticias hacia el exterior, eso puede seguramente cambiar. Lo que denominamos nosotros como calidad de vida, que es uno, no los voy a hacer volver ahora, por supuesto, a la lámina del círculo aquel de colores, pero calidad de vida es uno de los componentes de lo que nosotros denominamos, es una de las dimensiones del eje del propósito para el análisis de una marca país. Bueno, la calidad de vida es hoy una de las palancas que probablemente van a sufrir mayores modificaciones. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos a ir evolucionando en función de cómo se va dando la pandemia, la cuarentena, la salida de la cuarentena, el regreso a la nueva normalidad, etcétera, es probable que uno imagine que la calidad de vida en un país determinado puede llegar a ser diferente. En este grado, en este sentido, el grado de seguridad sanitaria podría ser, por ejemplo, una nueva forma de acercarnos a un país. Digamos, por decirlo en otras palabras, podemos empezar a pensar de pronto que un país con mejor calidad de vida es aquel que está mejor preparado para enfrentar una pandemia o en el que me voy a sentir más seguro en cuanto a mi propia salud en relación con un eventual ataque pandémico. Los niveles ambientales es otro de los conceptos y de los factores que analizamos, también se muestran como una palanca importante para el fortalecimiento de la marca país, desde, por ejemplo, la disponibilidad de agua potable hasta la contaminación del aire, que hoy se vuelven más importantes que antes. Antes de pronto visitar un país determinado o interactuar con un país en especial, se tenía naturalmente en consideración este tipo de componentes, hoy seguramente lo son más. Por supuesto, el origen de los productos, y por eso la charla la titulamos Destino y Origen, porque se habla mucho del origen de los productos. Yo voy a comprar un producto que viene de tal lugar, bueno, es importante que yo tenga la tranquilidad de que ese origen es un origen, entre comillas, sano, o puede ser que empiece a ser más importante a partir de ahora que ese lugar de donde viene efectivamente el producto que voy a adquirir sea más sano. ¿Qué cosa podemos hacer? En todo caso, y con esto termino a tiempo, lo que podemos hacer efectivamente es ir monitoreando todas las asociaciones, ir viendo desde nuestro lugar de gestores de marca país, en el caso de que lo seamos, y si no como analistas, y si no como simples espectadores, ir viendo cómo se van moviendo esas palancas para poder verificar cuál es la fortaleza que nosotros tenemos como marca, y en todo caso prevenir que decaigan estos factores que son la preferencia, la consideración y la recomendación. Que recuerden también, si volviéramos a esa lámina de antes, hablábamos de que una vez que uno conoce un país y que puede asociar conceptos, por eso el monitoreo de las asociaciones, después lo va a preferir, lo va a considerar a la hora de invertir, comprar, visitar y por último lo va a recomendar. Bueno, todos estos conceptos sumados a los de las 3C que mencioné antes, son los que tenemos que tener en cuenta para trabajar sobre una marca país saludable.
Muchas gracias. Y ahora sí estoy a disposición de las preguntas y, y ojalá buenas respuestas. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta enriquecedora charla de Marca País. Gracias por transmitirnos tus experiencias y tus conocimientos aquí en Meetup 2020. Asimismo, agradecemos a todas las personas que han estado conectadas con nosotros en este Facebook Live y por todas sus preguntas. Vamos a dar espacio para que Gustavo conteste algunas de estas. Ya tengo aquí algunas, Gustavo, para que podamos contestarles a nuestra audiencia. Jimena Ríos pregunta, entendiendo que la marca país busca fortalecer la imagen hacia el exterior, quisiera saber si un país no tiene un foco de marca país como empresa. ¿Cómo puedo arraigar alguna característica de mi país para potencializarlo en el mercado interno? A ver, entendiendo que la marca país busca fortalecer la imagen hacia el exterior, quisiera saber si un país no tiene foco en marca país como empresa, cómo puedo agregar alguna característica de mi país para funcionar en el mercado interno. Bien, a ver, si entiendo correctamente la pregunta, hay ocasiones en donde uno puede apalancarse precisamente en el concepto del país, en algunos de los estereotipos a los que yo me refería que tiene ese país, para poder referirse al propio mercado interno. Supongo yo también entendiendo que si uno tiene como mercado primordial el mercado interno, cuando el producto refleja cierto espíritu del país o ciertas características propias del país, podría llegar a ser el factor que identifique a esa marca con su público. En otras palabras, si yo tengo un producto que quiere, por alguna razón, representar la esencia de lo que el propio país es, o lo que el propio habitante o la propia población del país es, bueno, es probable que tenga que encontrar entonces cuáles son esos atributos principales y ahí sí trabajarlos y descubrir cómo hacer para que aporten más a lo que finalmente es el factor de identificación, que es algo importante a tener en cuenta. Digamos, naturalmente las compañías de cerveza utilizan mucho eso, porque la cerveza en especial es un producto muy local, no lo usa solamente para producir un buen vínculo entre el producto y la audiencia de un país entero, sino también de un destino en particular, de un origen especial. Y ahí es donde efectivamente uno puede analizar cuáles son esos atributos y luego utilizarlos en la campaña correspondiente de comunicación. Vamos a otra pregunta. ¿Qué opinas? Gracias, Gustavo, por tu respuesta y gracias a Jimena por su pregunta. Tenemos una siguiente pregunta. Bárbara Vázquez nos pregunta, como consultora, ¿brindan pautas para acompañar la etapa de la acción? ¿Acompañan de alguna manera al país en la implementación de la marca diseñada? Sí, efectivamente, como siempre nosotros podemos desde ya hacer el acompañamiento que sea necesario, pero entendiendo que es en especial la entidad, léase Ministerio de Comercio, Ministerio de Turismo, Dirección de Marca País, etc. Pero sí, los acompañamos y principalmente una de las maneras que tenemos para hacerlo es a través de estos reportes. Estos reportes son públicos, digamos, ustedes pueden ir a la página web de FutureBrand y bajarse, de hecho, el último reporte, y van a encontrarse con que hay un análisis que está hecho en base a un formato estructurado de análisis, valga la redundancia, y que además ahora mismo estamos empezando a implementar la idea de la escucha de redes sociales. Esto es el social listening, que nos permite entender de una manera incluso más permanente o en forma más real time, digamos, cuál es la percepción que se tiene de ese país. Con esa data acompañamos efectivamente a las instituciones que llevan adelante la gestión de la marca país para que puedan tomar sus decisiones de la mejor y más correcta forma posible. Gracias, Gustavo. Continuamos con una siguiente pregunta. Holman Corredor dice, ¿cómo es el proceso que ha tenido ProColombia como marca? ¿Qué se debe mejorar para afrontar lo que vivimos actualmente y lo que se viene?
Bien, Colombia tiene una historia interesante porque tiene desde hace muchos años también interés en hacer un trabajo de marca. Lo digo porque así como bueno, contado un par de casos y tenemos otros cuantos más que por supuesto hemos desarrollado y trabajado, hay algunos países que ni siquiera se preocupan de alguna forma por tener esto en su portafolio de vehículos de comunicación. Digamos, yo digo siempre que la marca que uno no crea la termina creando el otro, ¿verdad? Y si uno no tiene la posibilidad de darle forma, de definirla con atributos correctos, va a terminar dejando en manos finalmente de la audiencia a que se haga la imagen que se quiere hacer. Colombia, a lo largo de los últimos, yo diría de los últimos 20 años aproximadamente, 15, 20 años, ha tenido distintos desarrollos. Y esto es importante porque ha demostrado un interés particular por la disciplina. A lo largo de estos años ha pasado por unas, si mal no recuerdo, tres distintas campañas o tres distintas creaciones de marca y finalizando en la que tiene ahora, que está muy bien implementada, tiene por lo pronto una buena estructura de comunicación y una buena representación visual que se apoya, como todos sabemos, desde el punto de vista de lo que es el puro logotipo en la sigla CO, que es la sigla por la cual se identifica también al país en muchos otros aspectos. Y tiene un muy buen manejo de redes sociales, lo sé porque naturalmente lo estamos mirando, y destacando algo que yo creo que tiene el país, que es sin duda una muy interesante, profusa e identificable cultura, también identificada con muchos actores en el mundo, y me refiero a actores, no solamente actores del cine, digamos, o la televisión o la música, sino actores culturales y del empresariado nacional en el mundo. Muchas gracias, Gustavo. Seguimos con la pregunta de Leonardo Nieto. Dice, llevo trabajando más de 9 años en el manejo de la marca Bogotá y hemos sufrido cambios según el gobierno de turno. ¿Cuáles son las mejores formas de ajustar, de justificar y mantener una marca en estos cambios de gobierno? Bueno, es muy buena la pregunta de Leonardo porque a nosotros también nos ha pasado encontrarnos con la necesidad de explicarle a los distintos gestores, a los distintos encargados de llevar adelante procesos de marca, que más allá de lo que pueda llegar a ser una gestión, hay un trabajo que se va haciendo, digamos, gota a gota, granito a granito de arena, ladrillo tras ladrillo, y todos los ejemplos de construcción que se les ocurra que uno pueda llegar a dar. Pero eso toma mucho tiempo, y no solamente toma mucho tiempo, toma mucho dinero de los contribuyentes también. Hay que tener en cuenta eso, digamos, la capacidad que tiene una institución pública, una organización como puede ser una alcaldía, como puede ser un país, etcétera, una región. La capacidad es limitada, tiene que manejar recursos para atender a las necesidades de su población, por supuesto, y una de ellas es, bueno, la asignación que tiene de un presupuesto para desarrollar un trabajo de marca país. Todo lo que de alguna manera se deje de aplicar y se cambie completamente para volver atrás, va a ser percibido por la audiencia a la cual uno quiere llegar efectivamente como eso, como una marcha atrás, como una defección, como un desvío. Naturalmente uno puede revisar, uno puede plantear cambios, pero lo ideal siempre es que esos cambios no sean abruptos. En algunos casos no queda otra, inevitablemente, por esto que yo dije, que es la corrección de clichés o la corrección de estereotipos. Pero la mejor manera es, en realidad, explicar que el otro tiene una percepción, y si esa percepción está equivocada, hay que hacer el cambio necesario, pero en la medida de lo que el desvío de esa percepción lo requiera. Para terminar la respuesta, Leonardo, yo creo que una de las mejores formas sería mantener un criterio de evaluación, hacer un monitoreo, definir cuáles son las audiencias a las cuales uno quiere poder llegar o cuáles son las prioritarias.
si son internas, si son externas, si son nacionales o internacionales, y en función de ellas definir cuál es el medio de evaluación que yo quiero tener de las mismas, y en base a esos resultados proceder eventualmente a un cambio o no. Y si no hay nada que cambiar, no habrá nada que cambiar y habrá que dejar que los distintos gestores le vayan aportando lo que puedan en cuanto a la generación de contenidos, pero justamente como eso, como contenidos dentro de un gran vehículo que es el de la marca del lugar. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu respuesta. Muchísimas gracias a Leonardo por su pregunta y a todas las personas que han preguntado el día de hoy. Con esta última pregunta damos cierre a este maravilloso encuentro con Gustavo Koenigsegg. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir tu tiempo y tus grandes experiencias que han sido de gran inspiración para todos los aquí conectados. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ustedes también y bueno, ojalá que una próxima edición de Meetup pueda ser en vivo, ¿no? Esperemos, está muy lindo todo esto de estar presente en todos lados desde la habitación de la casa de uno, pero bueno, ojalá que en el futuro nos podamos encontrar en persona. Gracias a todos los que me han estado escuchando y bueno, a disposición para lo que necesiten en el futuro. Muchísimas gracias, Gustavo, a ti por aceptar la invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Con esto finalizamos nuestro cuarto día de Meet Up 2020, día de branding. Gracias a todos por su interacción, por estar conectados, por sus preguntas y sus comentarios. Recuerden que esa transmisión queda grabada en nuestro perfil de Facebook de la Universidad del Rosario para si quieren revivir nuestras charlas o si quieren compartir estas charlas a las personas que ustedes crean que les es pertinente la información. Recuerden que el día de mañana nos vemos en este mismo espacio en Facebook Live a las 5 de la tarde para otras 2 charlas con otros speakers invitados para cerrar este espacio de Meet Up 2020. Muchísimas gracias por estar conectados, gracias por sintonizarnos. Recuerden que mi nombre es Valentina Palomino y nos vemos el día de mañana. Que tengan feliz noche.